El hombre me aborrece, dijo el padre Javier en tono inesperadamente directo. El emperador Rodolfo aborrece a todo lo relacionado con la Iglesia Católica, siseó el cardenal Madruzo. Y también lo relacionado a los protestantes, al igual que con los musulmanes. Lo único que ama es la alquimia y su colección de curiosidades. A los únicos que escucha es a los astrólogos que pululan en su corte como las moscas en un montón de mierda. Ante la violencia de esas palabras, el cardenal de Gay se estremeció, pero no lo contradijo. Vuestra servidumbre para con la Iglesia Católica os conduce a Praga, padre Javier, os guste o no os guste. Este se encogió de hombros. Actuaré allí donde Dios el Señor y el Santo Padre lo deseen, dijo el padre Javier. La mirada del cardenal de Gay se volvió brillante. Actuaréis donde nosotros deseemos que lo hagáis, dijo de Gate. El padre Javier disimuló que esa era la respuesta que quiso provocar. Ahora sabía qué atenerse. Tenemos 3 novedades que comunicaros, dijo el padre Hernando. El emperador Rodolfo ha querido zafarse de las exigencias que nuestro muy católico rey le ha planteado debido a su boda. De las noticias de las incursiones de los turcos y de sus deberes como defensor de la fe, declarándose enfermo. Apenas se deja ver por fuera de su gabinete de curiosidades. En vez de estudiar los mensajes prominentes del reino, lee las obras de ese astrólogo danés que hizo imprimir en contra de la voluntad del Papa. El emperador Rodolfo no notará que os encontraráis en su corte. ¿Qué cargo he de ocupar yo allí? Ninguno oficial. Desde que el emperador trasladó la corte de Viena a Praga, impera una gran confusión, como en los mejores tiempos del reino. Un ejército de saqueadores turcos podrá cotorrear por ahí durante la semana sin llamar la atención, a menos que robaras alguna nuez exótica de su colección del emperador. Os proporcionaremos el dinero suficiente como para que podáis vivir de manera independiente. ¿Cuál es mi tarea? ¿Creéis que en el archivo secreto existe un libro que no conocéis? El padre Javier no respondió. El cardenal Facchinetti se removió inquieto e hizo una mueca al notar que la mirada del padre Javier se dirigía hacia él. Luego permaneció inmóvil, encogiendo los hombros. Esa es la segunda novedad, padre Javier, dijo el cardenal de Gay. Hay un libro que no conocéis. ¿Quién lo escribió? De Gay y el padre Hernando intercambiaron una mirada. El viejo cardenal esbozó una sonrisa. Habéis planteado la pregunta precisa. El padre Javier solo reflexionó un instante. Su eminencia comentó que el libro dudoso fue falsificado. Es el testamento del diablo, graznó el cardenal Facchinetti de pronto. Lo escribió el mismísimo demonio y solo está en el mundo para causar desgracias. Lo escribió algún monje, eminencia, dijo el padre Hernando. En todo caso, el ejemplar está albergado en la biblioteca del Vaticano. ¿Qué tiene de particular el hecho de que se trate de una copia?, preguntó el padre Javier. No es una copia exacta. Faltan 3 páginas.
El padre Javier aguardó. Los hombres sentados alrededor de la mesa intercambiaron una mirada muda. El padre Javier no se movió de su asiento, pese a que debido al frío y la humedad que reinaban en la choza, sus pies ligeramente calzados y sus manos empezaban a entumecerse. Una parte de su espíritu le ordenó a sus carnes que obedecieran a sus deseos y volvieran a entrar en calor. Si uno de los hombres rozara su mano, aunque fuera por casualidad, no debía estar fría. El frío suponía debilidad, el calor, fuerza. Sabía que todos los demás estaban tan muertos de frío como él y que era probablemente que sus manos y pies estuvieran helados. Por tanto, se esforzó aún más por entrar en calor. Esas 3 páginas son la clave de toda la obra, dijo el padre Hernando por fin. Se trata de un código. El padre Hernando asintió con la cabeza y el padre Javier aguardó que alguien volviera a romper el silencio. A quien posea el código y sea capaz de leer el libro, se le revelará la sabiduría del diablo, dijo el cardenal de Gay. Y quien la posea, poseerá el mundo. Es inigualable que estos conocimientos caigan en manos de los herejes y los protestantes, dijo el padre Javier con expresión sumamente neutral. La herejía de la Reforma quiebra la cristiandad desde dentro, dijo el cardenal de Gate. La amenaza turca lo devora desde el exterior. La generalizada impiedad de los hombres debilita el poder del Redentor. Lo que todos ansiamos es un arma que nos permita reconquistar la unidad de la Iglesia. Esta es la meta más elevada y para alcanzarla se requieren las herramientas más poderosas. Y eso es lo único que importa, dijo el padre Hernando. Detrás de sus lentes, sus ojos parpadeaban como los inculpados durante el interrogatorio, cuando aseguraba que hacía tiempo que había apurado el protestantismo. El padre Javier permaneció inmóvil mientras su mirada recorría a los presentes. Los 4 hombres perseguían el sublime objetivo de proteger a la cristiandad, y por eso consideraban necesario conjugarse y jugar al escondite en una fría y húmeda choza junto a la orilla del río. Contempló a Ludovico Madruzo, cuya frustración por haber recibido numerosos votos en la primera ronda del pasado cónclave y en las siguientes ninguno había excluido su mirada. Le resultaba imposible valorar al cardenal de Gay. Tal vez la vieja tortuga hablaba en serio. El cardenal Facchinetti era demasiado anónimo para que el padre Javier comprendiera por qué formaba parte de ese círculo, excepto que si fuera de Gay, no hubiera querido que estuviera presente. Era evidente que el padre Hernando albergaba la esperanza de convertirse en el gran inquisidor. Al menos hemos de evitar que los otros hagan uso de la Biblia del diablo. En el peor de los casos debéis destruirla, dijo el cardenal Facchinetti. Soy demasiado débil para destruir un libro escrito por el mismo Satanás, dijo el padre Javier. Pero lo encontraré y os traeré, para que vosotros lo destruiráis, y para que el menos escrupuloso de vosotros destruya a los demás, añadió mentalmente. Se sentía animado y cómodo frente al resto del grupo. ¿Dónde se supone que se encuentra? Fue escrito en un convento,
Eso es lo que sabemos con seguridad. Hemos intentado averiguar en cuál, pero no tuvimos suerte. La información acerca del lugar se perdió, o bien fue eliminada de los archivos adrede, dijo The Gate. Pero os situaremos en el centro del reino, como una araña en su red. Debéis proceder con precaución, más lenta que rápidamente. Ignoramos quién, excepto nosotros y nuestro informador en Roma, conoce la existencia del libro, pero todos cuantos lo conozcan querrán apropiárselo. Si procedéis con demasiada prisa, nos arriesgaremos a que vos y vuestra búsqueda despierten el interés de otros grupos interesados. Antes o después, descubriréis algún indicio. ¿Otros grupos interesados de Roma?, dijo el padre Javier, e hizo una pausa. Me refiero a los herejes protestantes influyentes. Por supuesto que se refería a algo absolutamente diferente. Por ejemplo, los otros 67 cardenales. Exacto, dijo De Gay, tras un titubeo tan prolongado que el silencio que reinaba en la choza se hizo notable. Después volvió a intercambiar una mirada con el padre Hernando. Otros grupos romanos influyentes. ¿Cuál es la tercera novedad? El padre Hernando bajó la cabeza e hizo la señal de la cruz. Los demás lo imitaron. Después dirigió la mirada al padre Javier. Los anteojos convertían su rostro en una máscara y el reflejo de la vela hizo arder 2 llamas en sus ojos. El Papa Urbano está muerto, dijo el padre Hernando. El 12º día de su pontificado, Dios lo llamó a su seno. Es una señal, si no hay otra, dijo Madruzo. Que el Señor se apiade de su alma, dijo The Gate. El padre Javier asintió lentamente. La noticia debía ser nueva. El Papa Urbano había muerto incluso antes de que la noticia de su elección hubiera penetrado hasta el último rincón de la cristiandad. Quizás había numerosas regiones que ni siquiera sabían que el antecesor de Sixto había muerto. Solían pensar a largo plazo para alcanzar sus metas. Por lo visto, el Papa Urbano había alargado el plazo en exceso. El padre Javier percibió que el calor había regresado a sus manos y a sus pies. Camino de Praga pasaré a Viena. Allí tengo contactos que llegan hasta Praga, y estos me permitirán formarme una idea de la situación. ¿Contactos de los viejos tiempos en la corte imperial?, preguntó el cardenal Madruzo en tono malévolo. Más bien en los viejos tiempos en Madrid, eminencia, contestó el padre Javier sin parpadear. Entonces eso es todo, padre Javier, dijo el cardenal de Gate. El padre Javier se puso de pie y después hizo lo que había planeado desde que sus miembros recuperaron el calor. Se arrodilló ante el cardenal de Gate, estiró las manos y las plegó. Bendíceme, eminencia, para que pueda cumplir con mi deber. El viejo cardenal dudó unos segundos. Después rodeó las manos del padre Javier con las suyas. Este sintió que tocaba la piel fría como el hielo de un muerto. Clavó la mirada en el cardenal
el tiempo suficiente para percatarse de su expresión de sorpresa e inseguridad. Después, bajó la cabeza. «Id con Dios, Padre Javier», dijo el cardenal de Gate.